eso se llama Estado legal de derecho. Lo que Montesquieu no se dio cuenta es que él, por la lucha, por el querer tumbarse el poder absoluto de uno, lo que iba a pasar era que ese poder absoluto, claro, ya no lo iba a tener uno, sino que se lo iba a transferir a unos pocos que, sobre pretexto de ser representantes del pueblo, iban a terminar haciendo uso y abuso de las normas y del derecho. Miren cómo es la historia, porque Montesquieu dice que el principio de separación de poderes, con el poder legislativo a la cabeza, tenía que borrar del mapa los gobiernos monárquicos absolutistas. Sí, por supuesto, casi los borró, pero a inicios del siglo XX, ese mismo poder legislativo le iba a transferir el poder absoluto legalmente, ya no a un rey, ya no a un monarca, sino a un líder carismático que podía tener como nombre Duce, Führer o jefe, como era Franco en España. Ustedes pueden entrar a internet, busquen en Google y un luchador social, que luchó en contra de la segregación en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Se me dio el nombre. Martin Luther King. Martin Luther King escribió una famosa frase que nos puede llamar a pensar y que ilustra perfectamente lo que yo les estoy diciendo. Luther King dice: todo lo que hizo el gobierno nacional socialista en Alemania fue legal. Uno dice, ¿cómo? Toda la matanza de los judíos, todo fue legal. Todo fue legal. ¿Cómo así? Demuéstrame. Yo lo demuestro. Cuando Hitler asumió el poder en el año 33 y unió el cargo de canciller y de presidente y se convirtió en Führer alemán, Hitler tenía en el Reichstag, en el Parlamento alemán, como mayoría al Partido Nacional Socialista, o sea, su partido, el partido nazi. Entonces Hitler dijo lo primero, ¿no? Ya, a ver, partido, Reichstag alemán, Parlamento alemán, sácame una ley por la cual vamos a cerrar el negocio de los judíos. El Parlamento alemán, primer poder del Estado, tome mi Führer, ahí está la ley y cerramos los negocios de los judíos. Hitler decía, Parlamento alemán, sácate una ley por la cual vamos a crear campos de concentración y los vamos a meter a los judíos ahí. El Parlamento alemán le sacó la ley, ahí está mi Führer. Y por último, Hitler se cansó en el 36, 3 años después, en plenas Olimpiadas de Berlín. Y Hitler dijo, ¿saben qué? Parlamento alemán, ya me cansé de pedirte permiso. Sácate una ley por la cual te cierras y me nombras legislador absoluto. El Parlamento alemán le dijo a mi Führer, ahí está la ley de plenos poderes, el Parlamento se cierra y usted es nuestro único legislador. Pregunta, ¿todo fue legal? Tergiversadamente, todo fue legal. Y si Montesquieu hubiese resucitado, se moría. Viendo que su teoría se había totalmente tergiversado y se había llevado a límites que él nunca imaginó. Entonces, ese era el gran problema. Oye, ¿y la Constitución alemana? Nadie le importaba la Constitución alemana, porque estábamos en estado legal de derecho. Después de la Segunda Guerra Mundial, los estados se dieron cuenta que uno de los problemas, jurídicamente hablando, que había llegado, que había servido al auge de los gobiernos totalitarios, no solamente en Alemania, sino también en Italia, en Portugal, en España y en la misma Rusia comunista con Stalin, había sido el problema de que las constituciones no eran auténticas normas jurídicas. Porque si las constituciones hubiesen sido normas jurídicas, por lo menos hubiera habido alguien que parase el poder absoluto de estos dictadores. Entonces allí se dice que el Estado legal de derecho ya no podía seguir más de esa forma, que el Estado legal de derecho tenía que convertirse en un auténtico Estado constitucional de derecho. Y en el Estado constitucional, la ley ya no es la norma jurídica suprema. En el Estado constitucional, la Constitución pasa a ser la norma jurídica suprema.
Claro, no deja de ser norma política porque ahí está la fórmula política estructural del Estado. Pero es una norma jurídica y al ser norma jurídica tiene efectos vinculantes. Pero no solamente eso, se le pone en el vértice de la pirámide, como decía Kelsen. Y al ponerse en el vértice de la pirámide, todas las leyes e inclusive los actos particulares se someten a la Constitución. Hablamos de lo que dice pues Ricardo Guastini, una Constitución invasiva. Es la Constitución la norma normal dentro del Estado. Entonces ahí nace el Estado constitucional de derecho. Pero al nacer el Estado constitucional de derecho, el rol de los jueces ya va a ser totalmente diferente. Porque en el Estado legal era el poder legislativo, pues el que dominaba. La ley es la ley y punto. En el Estado constitucional, al ser la ley inferior a la Constitución, entonces tiene que haber alguien que precisamente haga valer la Constitución frente a la ley. Y entonces, tanto en Estados Unidos como en Europa, se dan fórmulas distintas. En Estados Unidos, por ejemplo, desde el siglo XIX, se dijo que el guardián de la Constitución era el Poder Judicial, en todos sus grados. Desde la Corte Suprema hasta el juez inferior. Todos los jueces son los que salvaguardan la Constitución. Y ahí nos acordamos del famoso federalista número 78, Alexander Hamilton, mucho antes del caso Marbury versus Madison de 1803. Estamos hablando del año de 1789, el federalista número 78. Federalista era una edición, especie de un semanario, que se escribió por esas épocas donde escribían los más grandes pensadores de los Estados Unidos, que son considerados los padres de la independencia norteamericana. Ahí escribió Benjamin Franklin, John Jay, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, Thomas Paine, etcétera, etcétera. Grandes pensadores y de los más preclaros que ha tenido la nación norteamericana. Pues bien, Alexander Hamilton, en 1789, 2 años después de creada la Constitución norteamericana, miren lo que dice con respecto al rol de los jueces, allá a finales del siglo XVIII, miren, mucho antes que los europeos. Hamilton dice, ¿qué cosa es la Constitución para nosotros los norteamericanos? Para nosotros la Constitución es una norma jurídica. Oye, los franceses dicen que es política. Sí, pues, pero los franceses tienen otra concepción. Para nosotros la Constitución es una auténtica norma jurídica. Y es la norma jurídica suprema. O sea, está por encima de la ley. Y Hamilton sigue diciendo, ¿y quiénes son los intérpretes de la ley? Los jueces. Porque el legislador crea el precepto, pero no lo aplica. Quien aplica es el operador jurisdiccional. Y el operador jurisdiccional no puede aplicar la ley en seco, como un autómata. Tiene que ver cómo la va a aplicar para resolver el caso. Y justamente en esa operación de ver cómo la va a aplicar la ley para resolver el caso, eso es interpretar. Tiene que dar un significado. Entonces, el juez es el intérprete de las leyes. Oye, pero la ley es una norma jurídica y tú has dicho que la Constitución también, por supuesto. Entonces de eso yo llego a una conclusión, que si el juez es intérprete de la ley porque la ley es una norma jurídica, también es intérprete de la Constitución, porque la Constitución también es una norma jurídica. Y entonces dice él, si mañana más tarde un juez tiene que decidir en un determinado caso si aplica la Constitución o aplica la ley, porque en ese caso ambas se están enfrentando, entonces el juez no tiene que dudar, el juez tiene que escoger a la Constitución. Y yo no estoy diciendo con esto, por si acaso, que el juez está por encima del legislador. No, no, no. Lo único que yo estoy diciendo y reconociendo en este caso es que la voluntad del poder constituyente originario, o sea, la Constitución, nunca puede estar quebrantada por la voluntad del poder constituido derivado, que es el legislador. Y ahí está el juez, el que tiene que fiscalizar ese control. Miren, sin mencionar y definir, ahí ya Hamilton estaba hablando del control difuso de los jueces. Pero estaba haciendo que uno tome conciencia y él advierte,
legislador. Yo lo único que digo es que el juez es el guardián de la obra del poder constituyente, la Constitución. 1803, 13 años después, John Marshall, en el caso Marbury versus Madison, ya aplica la teoría de Hamilton. Y dice, lo que el señor Hamilton escribió hace 13 años en el Federalista número 78, yo le voy a llamar Judicial Review of Legislation, que nosotros hemos traducido como control difuso de los jueces. 1803. El guardián de la Constitución para nosotros los norteamericanos son los jueces. Los europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, dicen, bueno, pero guardián los jueces. No, nosotros optamos por la teoría del señor Hans Kelsen. Kelsen en 1916 y luego en 1928, en su famosa obra La garantía jurisdiccional de la Constitución, había dicho, esto de que hayan tres poderes y que el legislador sea el poder único, se está desnaturalizando hace rato. Es la Constitución, finalmente, la norma jurídica suprema. Y debe haber alguien que la salvaguarde. Los norteamericanos han optado por decir que sea el Poder Judicial. Bueno, yo considero que no debe ser ninguno de los tres poderes. Yo considero que debe crearse un órgano ad hoc, distinto a los tres poderes y que tenga la finalidad solamente de salvaguardar a la Constitución. Y él crea su Tribunal Constitucional como el guardián único y monopólico de la Constitución. Los norteamericanos se inclinan por los jueces, los europeos por un tribunal constitucional. Pero al final, si nosotros comenzamos a comparar quiénes son los magistrados del tribunal y quiénes son los magistrados del Poder Judicial, vamos a encontrar que ambos ejercen labor jurisdiccional. La única diferencia es que en el Tribunal Constitucional los magistrados ejercen labor jurisdiccional especializada en materia constitucional. Y en el Poder Judicial, los magistrados no solamente ejercen función jurisdiccional en materia constitucional, sino en diversas materias del derecho. Pero ambos, tribunal o Poder Judicial, son órganos jurisdiccionales. Entonces, en el Estado constitucional, los jueces tienen la labor precisamente de salvaguardar la Constitución e interpretarla y darle siempre primacía sobre la ley o cualquier otro acto estatal o particular. Y eso es importante porque en el Estado constitucional los jueces ya comienzan a ser partícipes de lo que se llama ahora creación del derecho. Se cree en el Estado legal de derecho que el único que podía crear derecho era el legislador. Hoy en día en el Estado constitucional se dice no, hay dos organismos, dos autoridades que crean derecho. El órgano legislativo, sí, porque crea el precepto normativo, pero también el órgano jurisdiccional. ¿Quién crea el precepto? El legislador. Pero ¿quién crea la norma? El juez. Oye, ¿qué cosa es la norma? La norma es el significado, el alcance o la interpretación del precepto. Claro, en ambos casos la creación del derecho es distinta, porque el legislador crea el derecho en abstracto. El legislador crea el precepto para un supuesto genérico, pero él no lo aplica. El juez crea la norma, pero basándose en un precepto ya, y resolviéndolo en un caso en concreto. Se podría decir que prima facie quien crea derecho es el legislador, por supuesto, pero secundum legem, quien crea el derecho vía interpretación es el juez. Y entonces ambos crean derecho, uno a través del precepto y el otro a través de la norma. Pero cuando uno habla de norma, tiene que darse cuenta que la norma es el significado del precepto. Pero ese precepto puede tener varios significados. O sea, el precepto puede dar origen a varias normas. Y justamente una problemática que se presenta es cuál de esas normas se va a escoger para precisamente resolver ese caso.
y dejarlo como una especie de precedente para casos futuros iguales o idénticos. Entonces ahí viene la importancia y la cuestión fundamental de la interpretación. Ahora, si hablamos de la interpretación de la ley, imagínense cuando hablemos de la interpretación de la Constitución. La cuestión constitucional es mucho más pesada y es mucho más compleja que la interpretación de la ley. Pero vámonos a una sentencia del Tribunal Constitucional, que es la sentencia Baluarte en materia de interpretación constitucional, que nos va a dar muchas luces de cómo hoy en día se aplican diversos métodos y principios de interpretación. Cómo a nivel constitucional hay una relación entre interpretación de ley e interpretación de la Constitución, pero a su vez también cuáles son las diferencias entre ley y Constitución para la cuestión interpretativa, como vamos a pasar a ver a continuación. Miren, la sentencia Baluarte en materia de interpretación constitucional también, curiosamente, es una de las sentencias más importantes del tribunal y constituye un precedente vinculante, uno de los más conocidos. El expediente 5854-2005, proceso de amparo TC. 5854-2005, proceso de amparo TC, el caso Andrés Lizana Puelles, conocido comúnmente como el caso del Jurado Nacional de Elecciones. Miren, el caso es el siguiente, y de ahí se desprende toda la cuestión de la interpretación que el tribunal hace. Muy interesante de cosas. El señor Andrés Lizana Puelles era alcalde de un distrito de la provincia de Piura. Resulta que a él, los regidores lo acusan de haber cometido causal de nepotismo. Y la causal de nepotismo da origen a la vacancia del cargo de alcalde. Entonces se le investiga, se presentan las pruebas, se llama a consejo distrital de la municipalidad y con las pruebas contundentes el consejo decide que el señor ha cometido causal de nepotismo y por ende se declara la vacancia en el cargo de alcalde. ¿Bien? Lo vaca, pero él no se queda tranquilo, por supuesto. Él agarra y aplica lo que dice la Ley Orgánica de Municipalidades. La Ley Orgánica de Municipalidades dice que contra esa resolución del Consejo Distrital procede un recurso de reconsideración. Y ese recurso de reconsideración ya no lo resuelve el Consejo. Adivinen quién lo resuelve. El propio alcalde. Entonces él presenta recurso de reconsideración y ya sabemos cuál es el resultado, ¿no? Él agarra y revoca la resolución del Consejo, dice, no, yo no he cometido causal de nepotismo y por lo tanto me quedo en el cargo del alcalde. Pero él no contaba con que los consejeros ya no solamente aquí iban a aplicar la Ley Orgánica de Municipalidades, se iban a aplicar directamente la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Y la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones dice que contra esa resolución de última instancia de la municipalidad procede recurso de apelación. Y el recurso de apelación ya no lo resuelve nadie de la municipalidad, lo resuelve directamente el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces los consejeros presentan el recurso de apelación, el recurso sube al jurado y el Jurado Nacional de Elecciones, obviamente después de haberle notificado al alcalde para que haga su descargo con toda una audiencia y todo, decide revocar la resolución del alcalde y confirmar la resolución del Consejo Distrital porque sí había cometido causal de nepotismo. Por lo tanto, se declara la vacancia en el cargo de alcalde. ¿Bien? El señor Andrés Lizana Puelles, por supuesto, muy molesto con todo esto, no se queda de brazos cruzados y ya decide ir a la vía jurisdiccional. Él agarra y presenta su demanda de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones por afectación a su derecho al debido proceso. Miren, los argumentos son totalmente jalados de los pelos.
No es como decir que él estaba buscando 5 pies al gato. Porque las leyes, tanto orgánicas de municipalidades como la ley del Jurado Nacional, son muy claras con respecto a la procedencia de este recurso de apelación. Pero él obviamente se estaba queriendo aferrar al cargo con uñas y dientes, ¿no? Y él presenta la demanda y le dice al juez constitucional lo siguiente: juez constitucional, el Jurado Nacional ha quebrantado mi derecho al debido proceso. Oye, ¿por qué? Sí, pues, porque esto de la cuestión de la vacancia ya se había resuelto en la municipalidad. Y cuando se presenta el recurso de apelación y se va al Jurado Nacional, no tiene sentido, eso es un absurdo. El jurado más bien se está intrometiendo en competencias de la municipalidad que no le corresponde. Ya con la resolución que resolvía el recurso de reconsideración que yo presenté, ahí nomás quedaba todo. Este recurso de apelación es atentatorio a mi derecho al debido proceso, por lo tanto, solicito que revoques la resolución del jurado, la declares nula y ordenes que me devuelva mi cargo de alcalde. Es algo absurdo porque en realidad las leyes eran muy claras, pero él estaba planteando la demanda aduciendo debido proceso por esa afectación al debido proceso por esa situación. El juez constitucional califica la demanda, pero mire, el juez ni se toma la molestia de analizar los argumentos del señor Andrés Lizana Puelles. El juez de frente la rechaza sin más ni más, aplicando 2 artículos de la Constitución, así, a rajatabla. El juez constitucional le dice: señor, le voy a declarar improcedente su demanda de plano. ¿Por qué? Porque usted no ha leído la Constitución. El artículo 142 y 181 de la Constitución claramente dicen lo siguiente: no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. No son revisables en sede jurisdiccional. Es muy clara la Constitución. Cuando usted viene a plantear una demanda de amparo aquí, está pidiendo que revisen jurisdiccionalmente una decisión del jurado. Y la Constitución prohíbe textualmente eso que usted me está pidiendo. Yo no sé si le están afectando o no el debido proceso, pero yo no puedo pronunciarme. Yo lo único que tengo que hacer es aplicar textualmente la Constitución. Improcedente. El señor Andrés Lizana Puelles presenta su recurso de apelación. Y en el recurso de apelación, Andrés Lizana le dice a la sala: señores de la sala, ese juez constitucional está equivocado. Porque el juez está... Sí, pues, el artículo 141 y 180 textualmente dicen eso. Sí, lógico. Pero se está olvidando de aplicar otro artículo de la Constitución. ¿Cuál? Artículo 200, inciso 2. ¿Qué dice? La acción de amparo procede contra el hecho o omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza derechos constitucionales. Y en ningún momento ese artículo 200, inciso 2 me dice con excepción del Jurado Nacional de Elecciones. No me dice eso. Entonces, si me dice que yo puedo plantear una demanda contra cualquier autoridad, funcionario o persona, pues ¿quiénes son los del jurado? ¿No son autoridades? ¿No estoy diciendo que me están afectando un derecho fundamental? Ya pues, entonces, así como aplica a rajatabla esos 2 artículos, aplique también pues el 200, inciso 2 y declare procedente mi demanda de amparo. Muy bien. La sala, ¿qué dice? La sala le dice: señor Andrés Lizana Puelles, eso que usted está diciendo del 200, inciso 2, sí, pues es una interpretación de usted, Pero hay que tener en cuenta que, como dice el juez, la Constitución, en todo caso, estaría siendo una excepción a la acción de amparo. Porque en el 142 y 181 claramente dice que contra una resolución del jurado no cabe recurso judicial. Entonces, definitivamente sí, pues en el amparo se dice que procede contra cualquier autoridad, funcional o persona, pero hay que entender que ese artículo le tenemos que hacer una excepción a la luz de los otros 2 artículos que muy bien el juez ha invocado. Por lo tanto, confirmamos la resolución de primera que declara improcedente su demanda.
el señor Andrés Lizana Puelles interpone recurso de agravio constitucional. El caso sube al tribunal y el Tribunal Constitucional dice, bueno, acá yo claramente puedo ver que hay una contradicción entre diversas formas de interpretar la Constitución. Por un lado está el Poder Judicial, que me dice que se apliquen esos dos artículos a rajatabla, o sea, claramente ellos están haciendo una interpretación literal de estos dos artículos. Pero por otro lado, llama la atención lo que dice el señor Andrés Lizana Puelles en su demanda, en su apelación y en su recurso de agravio, que esos dos artículos no pueden interpretarse literalmente, sino que tendrían que interpretarse a la luz de otro artículo, el 200 inciso 2, que habla de la acción de amparo. Entonces, en otras palabras, lo que el señor Andrés Lizana Puelles me está diciendo, o está tratando de decir, es que esos dos artículos se interpreten mediante el método sistemático. O sea, acá hay dos interpretaciones, la literal o la sistemática. ¿Cuál de las dos vamos a hacer valer en este caso? Muy bien, esto entonces nos lleva a hablar sobre la cuestión tan interesante de la interpretación constitucional. Miren, para hablar de la interpretación, el tribunal empieza con una introducción que creo yo es muy importante. Acabamos de decir que entre la Constitución y la ley, ambas son normas jurídicas ya, en un Estado constitucional, correcto. La diferencia es que la Constitución formalmente está por encima de la ley, correcto. Pero, aparte de que sean normas jurídicas, ¿habrá más rasgos en común entre una Constitución y una ley? Y el tribunal dice, sí hay más rasgos en común. ¿Sabes cuál es el rasgo común entre ellas? Que ambas, tanto la Constitución como la ley, están compuestas por dos tipos de normas. Y acá entra el terreno de lo que decía Ronald Dworkin, Neil McCormick, ¿no? Los famosos juristas norteamericanos e ingleses. Normas regla y normas principio. Oye, tribunal, ¿y me puedes explicar qué cosa es una norma regla y qué cosa es una norma principio? Claro, una norma regla es un mandato determinado. Es una cláusula que tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Un ejemplo, ¿no? Tú te vas al Código Penal y en el Código Penal dice, el que mata a otro tiene tantos años de pena privativa de la libertad. Muy bien, A mató a B, correcto, se subsume en el supuesto de hecho y le tienes que aplicar la consecuencia jurídica. Eso que dice el Código Penal es una norma regla, mandato determinado, tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Distinto es el caso de las normas principio. ¿Qué cosa es una norma principio? Una norma principio, en primer lugar, es un mandato de optimización. Es un mandato indeterminado. Es una cláusula que no tiene supuesto de hecho, ni tampoco consecuencia jurídica, pero que la tienes que aplicar sí o sí. Y no la debes aplicar así nomás, restringidamente, no, la tienes que aplicar de la manera más amplia, más óptima posible. A ver un ejemplo clarísimo de una norma principio. Abre tu Constitución, vas al artículo 1, ¿y qué dice el artículo 1? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Pregunta, ¿cuál es el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica ahí? Pero porque no tienen esa estructura, ¿no vale? Oiga, el artículo 1 es el más importante de la Constitución porque ahí radica el principio de la dignidad humana. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de norma principio. Entonces, el tribunal dice, como Ronald Dworkin y como Neil McCormick ya se habían dado cuenta, oye, la Constitución y la ley tienen estos dos tipos de normas, reglas y principios, las dos. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia es la composición. Muy fácil. En el caso de la ley, el 80% de una ley son normas reglas. Y solo un 20%, a veces hasta menos, son normas principios. Por lo general, si tú abres tu Código Civil, por ejemplo,
Las normas principios del Código Civil, ¿dónde están? En el título preliminar. Y después todo lo demás casi son normas regla. En el caso de la Constitución, en cambio, es al revés. El 80% son normas principio y solo un 20% son normas regla. Entonces la diferencia entre la Constitución y la ley en cuanto a su composición es proporcional. Acá en la ley 80% de normas regla y 20 de principios. En la Constitución al revés, 80 principios, 20 reglas. Entonces, establecido esto, el tribunal se hace la siguiente pregunta. En 1850 Savigny creó unos métodos de interpretación para la ley. La pregunta será, ¿esos métodos que fueron creados para la ley podrán servir para aplicarse e interpretar la Constitución también? ¿O solamente se quedan para la ley? Entonces el tribunal pasa a responder y dice lo siguiente. Los métodos de interpretación clásicos de la ley, creados por Savigny a mitad del siglo XIX, ojo, atención, también sirven para interpretar la Constitución. Porque la Constitución, como la ley, es una norma jurídica. O sea, los 4 métodos tribunal, sí, los 4 métodos. El literal, que va a decir que el significado de la Constitución, del precepto es válido de acuerdo a su sentido gramatical o literal. El finalista, que el significado de la cláusula constitucional va a ser de acuerdo a la finalidad objetivo que buscaba el constituyente. El histórico, que el significado de una cláusula constitucional será aquel que tenga que ver con los antecedentes de la cláusula constitucional en otras constituciones. Y finalmente el método sistemático. El significado de la cláusula valdrá si está en armonía con las demás cláusulas constitucionales. Muy bien. Oye, tribunal, pero así nomás, igual que la ley, o de repente hay alguna otra diferencia. Y el tribunal dice, sí, cierto, hay diferencia. Mira, para el caso de la ley, la doctrina siempre ha dicho que no hay un orden de prelación entre los 4 métodos. Cuando un juez va a interpretar la ley, el juez puede aplicar cualquiera de los 4 métodos. El literal, el histórico, el finalista, el sistemático. Puede aplicar 1, puede aplicar 2, puede aplicar 3, si quiere aplicar los 4 inclusive. Pero no hay un orden de prelación. No es que uno sea más importante que el otro. Tribunal. Y para el caso de la Constitución, ahí también hay un cambio. Yo he dicho que los 4 métodos sirven, sí, por supuesto, pero ojo, por la composición de la Constitución, 80 principios y 20 reglas, ahí la aplicación de los métodos sí va a ser distinta a cómo se aplican esos métodos en la ley. A ver, tribunal, dime cómo es. Muy bien, te voy diciendo de arranque que para la Constitución sí hay un orden de prelación. Sí hay un método que está por encima de los otros 3 y que no puede faltar para interpretar una cláusula constitucional. En la ley no, en la ley tú puedes aplicar cualquiera de los 4, pero en la Constitución hay uno que siempre lo tienes que aplicar. No puedes dejarlo de lado porque es el más importante. ¿Cuál tribunal? De los 4 métodos, el más importante y el que es obligatorio para interpretar una cláusula constitucional es el método sistemático. ¿Por qué, tribunal? Oye, porque la Constitución no está conformada por cláusulas que son islas. La Constitución es un todo armónico y orgánico, donde todas sus cláusulas conforman un rompecabezas perfecto. Entonces tú no puedes interpretar una cláusula como si fuera una isla de la Constitución, no, lo tienes que hacer en conjunto con todas las cláusulas de la Constitución. Y el método sistemático precisamente te habla de eso. Pero así como te estoy diciendo que este método es el más importante, ahora te voy a decir también que hay otro método que es el que menos debes utilizar para interpretar la Constitución. Y si lo utilizas, nunca lo hagas solo. Siempre hazlo de la mano con el sistemático o con cualquiera de los otros 3. Otros 2. ¿Cuál tribunal? El método literal.
¿Y por qué tribunal el método literal no es tan favorable a la interpretación constitucional? No es favorable porque en el método literal corres el riesgo de interpretar la cláusula como si fuera una isla. Y con esa interpretación, ¿eso es lluvia? Con esa interpretación puedes terminar contraviniendo otras interpretaciones. Entonces, Tribunal Constitucional, el método sistemático es el más importante, sí, para la cuestión constitucional. Y el método literal es el menos que debes utilizar. Ahora, yendo al caso, dice el tribunal, hay dos formas de interpretar los artículos de la Constitución. La primera, los jueces han aplicado el método literal, mientras que el señor que ha interpuesto la demanda ha aplicado el método sistemático. Pregunta, ¿cuál de las dos interpretaciones valdrían para el tribunal? ¿La del Poder Judicial o la del señor Lizana Buenos? La del señor Lizana Buenos. El tribunal dice, ¿cómo está interpretando el Poder Judicial esos dos artículos? No, pues los está interpretando como si fueran una isla. Esos dos artículos tienen que interpretarse de conformidad con el artículo 200, inciso 2. Por lo tanto, la demanda de amparo, ¿era o no era procedente? Era. Muy bien. Hasta ahí. Pero el Tribunal Constitucional nos sigue hablando de la interpretación y nos va a decir dos cosas adicionales. Siguiente, dice el tribunal. Hemos hablado de 4 métodos de interpretación para la Constitución, que son los mismos para interpretar la ley. Pero en el marco del derecho constitucional, hoy en día, a esos 4 métodos clásicos, tú le vas a sumar un quinto método. Oye, tribunal, y ese quinto, por si acaso, te voy diciendo, ese quinto método ya no es para la ley. Ese quinto método es exclusivo del derecho constitucional, o sea, para la Constitución. Y ese quinto método, tal vez en algún momento, se convierta en el método más importante por encima de los 4. Miren, para los constitucionalistas, el quinto método de interpretación constitucional es una suerte como el quinto elemento para los físicos. Quien sabe de física aquí, sabe que la física ya ha dicho que los 4 elementos, el aire, la tierra, el agua y el fuego, no son los únicos. Que hoy en día la física cuántica ha descubierto el quinto elemento y que tal vez es el más importante, el elemento etérico, el éter, como el quinto elemento de la física y que se ve a nivel de la mecánica cuántica. El éter es un elemento que, a diferencia de los 4, tú no los puedes ver, pero tú sí puedes saber que existe. ¿Por qué? Te pregunto, ¿tú puedes tocar la luz? Pero existe. Tú puedes tocar el magnetismo, ver el magnetismo, pero existe. Si tú metes un dedo en la corriente, puedes tocar o ver la electricidad, pero la vas a sentir. Y de manera muy fea. El elemento etérico es el elemento en la física que hoy en día ha sido denominado el elemento invisible, el más importante. Ahora, no es que la física lo haya descubierto, Si ustedes se van a los presocráticos, ellos ya hace mucho tiempo hablaban. Parménides hablaba del ser, el otro hablaba del apeirón, Anaximandro hablaba de la sustancia invisible. Ya ellos habían hablado de ello. Dicen los físicos que el día que los seres humanos logremos controlar y descubrir las leyes que manejan el éter, entonces nos olvidaremos de Dios, porque nosotros ya pasaremos a ser dioses. Podríamos convertir cualquier cosa a nuestro libre antojo, porque el éter es el elemento presencial en todo el universo. Pero estamos lejos todavía de entender qué leyes manejan este quinto elemento. Muy bien, así como el elemento etérico es el descubrimiento mayor de la física hoy en día, con la mecánica cuántica, en el derecho constitucional hay un quinto método también.
Ese método se llama el método comparativo constitucional. Es un método desarrollado por la doctrina alemana, Peter Haber. Haber dice, ¿qué de común tienen hoy en día las constituciones en el mundo? A ver, ¿qué de común tiene la constitución hindú, rusa, japonesa, norteamericana, alemana, española, peruana y chilena? ¿O no tienen nada en común? Hay algo que todas tienen en común, ¿eh? Los derechos fundamentales. ¿No son comunes en todas estas constituciones? ¿Qué más podrían tener en común? Pregunta, el principio de soberanía popular, el principio de dignidad humana, en algunos casos el principio de separación de poderes, muy similar al peruano, garantías constitucionales, cláusulas de reforma. Entonces Haber dice, hoy en día las constituciones, más que diferencias, tienen cuestiones en común, se parecen. En consecuencia, dice Haber, Wolfgang Goethe, el autor del Fausto, decía, y el joven Werther, ¿no?, decía una famosa frase que era la siguiente: quien no conoce lenguas extranjeras, ni su propia lengua conoce. Peter Haber dice, para el derecho constitucional, yo voy a parafrasear esa frase, pero diciendo lo siguiente: para el método comparativo, quien no conoce constituciones extranjeras, ni su propia constitución conoce. El método comparativo es aquel método a través del cual tú le vas a dar un significado, una interpretación a la cláusula constitucional, de acuerdo al significado que ésta tenga en otros ordenamientos jurídicos, en derechos foráneos, extranjeros. ¿El Tribunal Constitucional ha aplicado métodos comparativos? Sí, más de una vez. Les pongo un caso, por ejemplo, el caso Octavio Barreto. Ustedes se acordarán, en el año 2002-2003, este juez se hizo un poco mediático porque a él le delegaron la función de investigar a Vladimiro Montesinos, en un caso en particular, en donde estaban involucrados los dueños de la fábrica Luchetti. Bueno, él como juez de investigación emite el auto de apertura de instrucción y dice: ha lugar a la apertura de instrucción contra Vladimiro Montesinos, contra fulano, sutano, mengano, pero no ha lugar a la apertura de instrucción contra los dueños de la fábrica Luchetti, porque para mí no han cometido indicios de algún delito. ¿Bien? El fiscal provincial inmediatamente apela ese extremo del auto de no dar lugar a la apertura de instrucción, sube al fiscal, a la sala, y la sala le dice al juez: oiga, abra apertura de instrucción contra ellos también. Sala superior, baja juez inferior, el juez dice: bueno, no me queda otra, abro instrucción porque el superior está diciéndolo así. Perfecto. A los 2 días, a él lo entrevistan en una radio. Y ustedes saben que la prensa es un poco, pues, así, quisquillosa, intrigosa, ¿no? Y le pregunta: señor juez, nosotros nos hemos enterado que usted está a cargo del caso de donde están los delincuentes. Ah, sí, dice él, sí. Y nos hemos enterado que usted en un primer momento dijo que no procedía la apertura de instrucción contra ellos, pero luego su superior le ordenó y usted abrió. Ah, sí, dijo él. Lo que pasa es que para mí, los dueños de la fábrica Luchetti no han cometido delito. Pero bueno, como el fiscal apeló y la sala me obliga a superior, entonces yo les advierto. ¿Qué había hecho el juez con esa declaración? Adelante su opinión, ¿no? Había quebrantado el deber de reserva judicial. Al día siguiente la OCMA lo sanciona con 30 días sin goce de haber, por haber adelantado opinión y haber quebrantado el deber de reserva judicial. Él inmediatamente apela ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. ¿Y cuál es el argumento? Oiga, señores, me están diciendo a mí que yo he adelantado opinión, pero ¿cómo voy a adelantar opinión sobre algo que yo ya había opinado? Yo en un inicio, en mi resolución, había dicho que no había encontrado indicios de algún delito de los dueños de la fábrica Luchetti.
Y cuando el entrevistador, el periodista me pregunta, yo simplemente estoy diciendo lo que había dicho. ¿Cómo voy a adelantar opinión sobre algo que yo ya había opinado? No, pues está mal. El Consejo Ejecutivo le dice, señor, usted ha quebrantado el deber de reserva judicial y ha adelantado opinión. Y además, el deber de reserva judicial y el deber de no quebrantar justamente su cargo judicial tiene que ver con un principio de la Constitución. Artículo 139, inciso 2. El principio de imparcialidad. Y usted está quebrantando eso. Octavio Barreto, no conforme con eso, interpone su demanda de amparo contra el Consejo Ejecutivo y contra la OCMA, aduciendo que estos dos órganos del Poder Judicial le están afectando su derecho a la libertad de expresión. Y el argumento es el mismo, ¿no? ¿Cómo voy a adelantar opinión sobre algo que yo ya había opinado? Y además, dice él, el Consejo Ejecutivo ha dicho que yo he vulnerado el principio de imparcialidad. Pero yo tengo entendido, dice él, que el principio de imparcialidad se vulnera solo en dos casos. Cuando hay interés en el resultado del proceso o cuando se recibe presión de las partes. Pero yo no tengo ningún interés en el resultado de este proceso, ni tampoco he recibido presión de nadie. Entonces, ¿cómo van a decir que yo he vulnerado el principio de imparcialidad? Están equivocados. Más bien, ellos me están vulnerando mi derecho a la libertad de expresión. Primera instancia no le dan la razón, la segunda tampoco, el caso sube al Tribunal Constitucional. Estando en el Tribunal Constitucional, el tribunal de frente le dice, a ver, señor Octavio Barreto, usted dice que en ningún momento ha adelantado opinión y que mucho menos ha quebrado el principio de imparcialidad. Y usted dice que, según su entender, el principio de imparcialidad se quebranta cuando hay interés en el resultado del proceso o presión de las partes. Y ninguno de los dos casos ha sucedido con usted. Bueno, señor, le voy informando lo siguiente, que ese concepto de imparcialidad usted lo está teniendo, pero desde un punto de vista, desde una óptica, desde una dimensión, que nosotros vamos a decir que es la dimensión objetiva de la imparcialidad. ¿Qué significa la dimensión objetiva de la imparcialidad? Perfectamente lo que usted está diciendo. Que el juez no tenga interés en el resultado del proceso, ni reciba presión de las partes. ¿Correcto? Pero la imparcialidad tiene otra dimensión. La Corte Europea de Derechos Humanos, en el caso Sunday Times versus el Reino Unido, y ahí yo me detengo y les digo, ¿qué tiene que ver la Corte Europea con nosotros? Hemos firmado la Convención Europea sobre Derechos y Libertades Fundamentales, ¿no? Hemos firmado la Convención Americana. Deberían citarme a la Corte Interamericana, pero me están citando aquí, a la Corte Europea. ¿Qué está haciendo el tribunal ahí? Método comparativo. Va a interpretar el principio de imparcialidad a la luz del derecho comparado. Y dice el tribunal, en el caso Sunday Times versus Reino Unido, la Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido una teoría que se llama la teoría de las apariencias. En la teoría de las apariencias, oiga usted, señor Octavio Barreto, no basta con ser imparcial, se necesita aparentar ser imparcial. ¿Y qué significa aparentar ser imparcial? No dar ningún indicio, nada, por parte del juez que conlleve a que la gente piense que se está parcializando con alguna de las partes. Cuando usted dice en una declaración que para usted no ha cometido delito los dueños de la fábrica Lucchetti, lo que usted puede generar es que la sociedad, la gente, comienza a pensar y decir, este señor los va a favorecer a ellos. Que alguien que sabe derecho va a decir, oiga, con esa declaración del juez le está dando herramientas a los abogados de Lucchetti. ¿Qué pueden hacer los abogados de Lucchetti? Excepción de naturaleza de acción. Como me está diciendo que no ha cometido delito, ya con esa excepción lo sacan los patrocinados del proceso. Y además
Dese cuenta usted, señor, es un delito de corrupción, donde la sociedad está muy sensible. Entonces, esa teoría de las apariencias, a través de la cual el juez no solamente debe ser imparcial, sino aparentar ser imparcial, se llama dimensión subjetiva de la imparcialidad. A partir de ahora, entonces, el artículo 139, inciso 2, sobre el principio de imparcialidad de nuestra Constitución, se va a entender de dos maneras: bajo una dimensión objetiva que todos conocemos, pero también bajo la dimensión subjetiva, teoría de las apariencias. ¿Y de dónde trae esa interpretación el tribunal? Del derecho europeo, de la Corte Europea de Derechos Humanos. Método comparado. Claro, te la pone brava el Tribunal Constitucional, porque eso significa conocer derecho comparado. No es fácil, por supuesto, pero esa es la labor que está haciendo el Tribunal Constitucional a través del método comparado. Muy bien, ahí están los 5 métodos. Ahora, el tribunal vuelve al caso y dice, muy bien, ya nosotros aquí hemos determinado que es el método sistemático el que se va a aplicar. Correcto. Que yo debo interpretar estos dos artículos de conformidad, o sea, el artículo 142 y 181, de conformidad con el 200, inciso 2. Pero quieras o no, dice el tribunal, date cuenta de algo. Quieras o no, hay un conflicto entre los artículos. ¿Correcto? Los dos de acá me dicen que no procede nada contra una resolución del Jurado Nacional, nada. Y el otro me dice que la acción de amparo procede contra cualquier autoridad, funcionario o persona. Hay un versus. Ya, el método sistemático te dice que estos dos de acá lo debes interpretar con este, sí, correcto. Pero lo que no te dice el método sistemático es cómo. El método sistemático, ya, tengo que interpretar, sí, pero ¿cómo? Porque están enfrentados. Ah, eso sí no sé. Eso sí no sé. Tú ya te estoy diciendo que debes armonizarlos. Pero ¿cómo, pues? No sé. Trata de ver. Entonces, el tribunal dice, es que el problema subyace por lo que habíamos dicho en cuanto a la estructura de la Constitución. Es bien bravo, más bravo todavía, cuando chocan principios y tú tienes que armonizarlos. ¿Qué pasa si mañana choca la libertad de expresión con el derecho a la intimidad? Ya, método sistemático, sí pues, pero ¿cómo resuelves ese conflicto? ¿A quién vas a favorecer? ¿Y bajo qué parámetros? Entonces el tribunal dice, acuérdate entonces y entiende lo siguiente, que los métodos sirven para interpretar la Constitución, sí, sirven, pero no son suficientes. No son suficientes por la estructura especial que tiene la Constitución. Ese 80% de normas principios frente a un 20% de normas reglas. Entonces, tribunal, ¿qué falta? Bueno, pues, además de estos métodos, tú para interpretar la Constitución tienes que echar mano de otras herramientas. ¿Cuáles? Los principios de interpretación constitucional. Métodos y principios para darle un significado a las cláusulas constitucionales. Si ustedes quieren saber cuál es la diferencia entre métodos y principios, yo siempre hago un ejemplo más o menos claro. Es como el caso del médico. Cuando el médico va a operar a un paciente del corazón, de frente no agarra y le mete el bisturí y lo abre al paciente. No, pues. Primero lo que hace el médico es citarlo al paciente. Lo va a examinar. Va a ver si no es alérgico a la anestesia, si no tiene otras enfermedades. Lo prepara para la operación. Y una vez que ya lo preparó, ya está listo, lo cita y le dice tal día tiene que venir. El paciente va tal día, lo ingresan a la sala quirúrgica y ahí recién el médico con otros ayudantes, con la enfermera, se pone los guantes, el bisturí y comienza la operación. Muy bien. En interpretación constitucional, ¿quién es el médico? El médico es el juez constitucional. ¿Quién es el paciente? La cláusula constitucional.
antes de proceder a darle un significado, determina los métodos o el método que va a utilizar. Y una vez que determinó el método, recién echa mano a los instrumentos, que son los principios, las herramientas. Entonces, el método es el camino y los principios, ¿qué cosas son? Las herramientas que coadyuvan a ese camino a darle un significado a la cláusula constitucional, un producto final. En materia constitucional hay muchos principios. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional te va a hablar de 6, pero no son los únicos. Hay uno, por ejemplo, que no está aquí, pero que hartamente todo el mundo conoce. El principio de proporcionalidad, que es a través del cual tú tienes que, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, determinar para el caso en concreto cuál es el derecho que va a primar por encima del otro. Ese, por ejemplo, es el famoso principio de proporcionalidad, que es un principio de interpretación constitucional, pero no es el único. Aquí en esta sentencia el tribunal nos va a hablar de 6, que son como la proporcionalidad y que tú puedes escogerlos. Ahora, en esta sentencia, el tribunal los va a aplicar los 6, pero no es que quiera aplicar los 6 porque sea necesario, no. Con uno se resolvía este problema de conflicto entre estas cláusulas. El tema es que el tribunal los aplica y los desarrolla todos, uno, por una labor pedagógica, va a enseñar cómo tienes que aplicarlos, y 2, porque te va a demostrar el tribunal que aplicando cualquiera de los 6, llegabas al mismo resultado. Muy bien, empecemos. Primer principio de interpretación constitucional, el principio de unidad. Por el principio de unidad lo definimos y después lo aplicamos, para que ustedes puedan ver. El principio de unidad te dice que el significado de una cláusula constitucional es válido en la medida que respete el significado de las demás cláusulas constitucionales. Unidad significa que la Constitución es una. Y si yo quiero darle el significado, la validez a un significado de una cláusula, siempre va a ser conforme si es que no falta el respeto, si es que no quebranta el significado de otra. A ver, tribunal, aplícalo al caso. Muy bien, dice el tribunal. ¿Qué pasaría si yo dijera que el significado válido del artículo 142 y 181 es el significado que le ha dado el Jurado Nacional de Elecciones, el Poder Judicial, perdón? El Poder Judicial dice que contra una resolución del Jurado Nacional no cae absolutamente nada. Si yo digo que ese significado es válido, estaría contraviniendo el significado de otra cláusula constitucional. ¿Cuál? El 200, inciso 2, que dice que la acción de amparo procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Entonces, tribunal, ¿cuál sería el único significado válido de estos dos artículos en armonía con este? El único significado válido sería el siguiente: no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, en tanto y en cuanto no afecten derechos fundamentales. Porque si afecta a derechos fundamentales, se abre la puerta ¿de quién? Del amparo. Ahí está el significado de estos dos artículos. Muy bien. Principio de unidad. Otro principio. Miren, con este principio ya se había resuelto el problema. Pero el tribunal va a aplicar los 5 restantes, para que te des cuenta que a través de todos llegas al mismo resultado. El principio de concordancia práctica. Según el principio de concordancia práctica, cuando hay conflicto entre preceptos constitucionales, tú debes resolver el conflicto relativizando la cláusula que menos protege los derechos a favor de la cláusula que protege más los derechos. No se trata de sacrificio, no anulas ninguno, sino relativizas el que menos protege los derechos a favor del que protege más los derechos. A ver, tribunal, aplícalo al caso, lo aplicamos. Pregunta: ¿quién protege más los derechos fundamentales en este caso? ¿El artículo 142 y 181 que dicen que no son revisables en sede judicial las resoluciones del JNE? ¿O el artículo 200, inciso 2, que me dice que la acción de amparo procede contra cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza derechos? Entonces,
¿quién tendría que ser relativizado a favor de quién? Yo tendría que relativizar estos dos a favor de quién? Del 200 inciso 2. Y bajo esa relativización, ¿cuál sería el significado de estos? No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, en tanto y en cuanto no afecten derechos fundamentales. Porque si afecta a derechos, se abre la puerta del amparo. Relativizo, en otras palabras, le pongo una excepción a estos a favor de el que más protege los derechos, que es el 200 inciso 2. Principio de concordancia práctica. Principio de corrección funcional. El significado de un precepto es válido en la medida que no contravenga las competencias y atribuciones que la Constitución le otorga a cada órgano y o poder del Estado. A ver, tribunal, acá el tribunal te dice, mira, si yo dijera que el significado del artículo 142 y 181 es que contra una resolución del jurado no cabe nada, automáticamente ese significado contravendría las competencias y atribuciones que la Constitución le ha otorgado al Poder Judicial en primera y segunda instancia y a mí como tribunal en última y definitiva instancia. ¿Para qué? Para conocer procesos de amparo en caso de vulneración de derechos. ¿Quién otorga la competencia al Poder Judicial y al tribunal para conocer demandas de amparo? La Constitución. Y si yo agarro y digo que contra una resolución del jurado así afecte de derechos no procede amparo, ¿estoy o no estoy contraviniendo competencias que la Constitución le otorga al PJ y al tribunal? Entonces, aplicando el principio de corrección funcional, ¿cuál sería el único significado válido? El que estoy mencionando. No procede ningún recurso judicial contra una resolución del Jurado Nacional en tanto y en cuanto no afecte derechos. Porque si afecta derechos, se abre la puerta del amparo. Y abriéndose la puerta del amparo, bajo esta interpretación, estoy respetando las competencias que la Constitución le ha otorgado al PJ y a mí como tribunal. Principio de eficacia integradora, cuarto principio. Por el principio de eficacia integradora, el significado de una cláusula constitucional es válido en la medida que no divida el ordenamiento, sino que lo pacifique, lo integre. A ver, tribunal, aplícalo. Bueno, lo aplicamos. Mira, si yo digo que contra una resolución del jurado no cabe absolutamente nada, ese significado literal va a generar una serie de problemas en el ordenamiento. ¿Cómo así? Miren, mañana, bueno, en ese momento estaba todavía el Consejo Nacional de la Magistratura, el CNM podría decir, oye, ¿y por qué contra el Jurado Nacional no cabe nada y contra nosotros sí? No, pues la Constitución dice que contra el CNM tampoco, entonces contra nosotros no cabe amparo tampoco, ¿ah? Y la próxima semana, los demás órganos constitucionales van a comenzar a decir, oye, ¿y por qué contra ellos no caben demandas de amparo y contra nosotros sí? Ah, no, pues eso es nos están dividiendo de manera equivocada, porque a ellos no y a nosotros sí. ¿Qué se está generando con esa interpretación literal? Se está dividiendo el ordenamiento, estás creando problemas. En cambio, con el significado que yo le estoy dando, que si mañana cualquiera que afecte derechos le va a caer su demanda de amparo, ya nadie va a decir por qué a ellos no y a mí sí. No, todos si vulneran derechos, les va a caer su demanda de amparo. Principio de eficacia integrador. Quinto principio, el principio de fuerza normativa. El significado de un precepto constitucional es válido en la medida que su vinculancia sea total y no parcial. ¿Por qué? Porque la Constitución es vinculante in toto, dice el tribunal. ¿Qué significa la vinculancia in toto de la Constitución? Que la Constitución vincula a todos en todo. A todos en todo. Entonces, si yo dijera que el significado del artículo 142 y 181 es literal, o sea que contra una resolución del jurado no cabe nada, ese significado me lleva a un absurdo. O sea, estaría diciendo que los derechos fundamentales son vinculantes para todos, con excepción del Jurado Nacional de Elecciones. O sea que si el jurado mañana afecta el debido proceso, no importa porque para ellos los derechos no les alcanzan. Pero eso es absurdo, pues. Los derechos fundamentales vinculan a todos.
Nadie puede quedar desvinculado de la protección, eficacia de los derechos fundamentales. Entonces, dice el tribunal, bajo el principio de fuerza normativa, el único significado válido es que contra una resolución del jurado no va a caber nada siempre y cuando no afecte derechos. Porque si afecta derechos, ellos están vinculados por los derechos y si los están afectando, les va a caer su demanda de amparo. Y el sexto y último principio, el principio de interpretación convencional. Por el principio de interpretación, esto también te abre la puerta al sistema internacional de los derechos humanos. Por el principio de interpretación convencional, el significado de un precepto es válido en la medida que sea concordante con los tratados internacionales sobre derechos humanos y las decisiones emanadas de los organismos internacionales que conforman esos tratados. Este principio de interpretación convencional, a diferencia de los otros, inclusive el principio de proporcionalidad, es un principio que sí está en el Código Procesal Constitucional. Está en el artículo 5 del título preliminar. El artículo 5 del título preliminar, ustedes lo abren, lo leen y va a decir así: el significado de los derechos fundamentales o constitucionales se interpretará de conformidad con los tratados internacionales que el Perú forma parte y además con las decisiones emanadas de los organismos internacionales. Esas decisiones para nosotros son las decisiones, por ejemplo, que emite la Corte Interamericana, las sentencias y las opiniones consultivas. Son los informes finales que emite la Comisión Interamericana. Son las recomendaciones que emite el Comité de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el sistema universal. En este caso, por ejemplo, el tribunal dice, aplicando el principio de interpretación convencional, estos dos artículos de frente quebrantan dos artículos de dos tratados internacionales. ¿Cuál es el tribunal? Que el Perú ha ratificado. El artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 22 de noviembre del año 1966, ratificados por el Perú en el año 79, dice claramente lo siguiente: toda persona tiene derecho a un recurso rápido, sencillo y eficaz ante los tribunales jurisdiccionales nacionales. Tribunal dice, si mañana el jurado nacional afecta derechos y no se le permite a la persona interponer una demanda de amparo, se está quebrantando el artículo 14 del Pacto Internacional. Pero no solamente el Pacto Internacional, vámonos al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos del año 69, ratificada también por el Perú en el año 79, por la Constitución del 79. ¿Qué dice la Convención Americana? Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un recurso rápido y sencillo. Casi lo mismo que dice el artículo 14 del Pacto Internacional. Y la Corte Interamericana en reiterada jurisprudencia ha dicho, cuando el artículo 25 de la Convención dice que toda persona tiene derecho a un recurso rápido y sencillo, ese recurso rápido y sencillo es nada más y nada menos que el acceso a los procesos constitucionales que los estados brindan, el habeas corpus y el amparo. A nadie se le puede negar interponer una demanda de habeas corpus o una demanda de amparo. Cuando los dos artículos de la Constitución literalmente dicen que contra una resolución del jurado no cabe recurso judicial alguno y se aplica literalmente, estaríamos contraviniendo la Convención Americana. Entonces, por el principio de interpretación convencional, el único significado válido sería que si mañana el jurado afecta derechos, sí cabe plantear una demanda de amparo. Fíjense, a través de los 6 principios se logra resolver el conflicto y se llega a un resultado final, que es la interpretación del artículo 142 y 181. Ya no es una interpretación literal, es una interpretación sistema. Bien, antes de culminar, quiero hacer solamente una advertencia. ¿Qué duda cabe hoy en día que los tribunales constitucionales, las cortes, los jueces, hacen interpretación y es válida, es necesaria, por supuesto? Pero vamos a hablar también de límites. Porque si no, podemos terminar como en algún momento terminó la Corte Suprema Norteamericana allá a inicios del siglo XX, enfrentada con todos, cuando a un juez, el famoso juez Hughes,
de la Corte Suprema le preguntaron, de Estados Unidos, oiga, ¿qué cosa es la Constitución para usted? ¿Saben cuál fue la respuesta de Hughes? La Constitución es lo que nosotros decimos que es. Poder absoluto. Está bien, ellos interpretan, pero ¿cuál es el límite? A mí me preocupa mucho, porque hay que distinguir entre interpretación y otra cosa que ya no puede ser interpretación, sino que, según una parte de la doctrina italiana, le llaman construcción constitucional o ingeniería constitucional. Construcción constitucional le llama Riccardo Guastini, Giovanni Tarello, y ingeniería constitucional le llama Giovanni Sartori. Y por otro lado, los alemanes hablan de mutación constitucional. La mutación o construcción o ingeniería constitucional ya no es interpretación. Cuando los tribunales hacen esta figura, lo que hacen es modificar abiertamente la Constitución. Hay que distinguir que no todo significado de un precepto constitucional va a caer en el terreno de la interpretación. Puede caer en el terreno de lo otro. Y lo otro ya es peligroso. Porque recuerden ustedes, quien modifica la Constitución es uno, el poder constituyente derivado. La pregunta es si nosotros queremos trasladarle competencias de constituyente derivado a un tribunal constitucional. El problema aquí en Latinoamérica es que en Latinoamérica no se está distinguiendo entre interpretación y otra cosa. La interpretación, ¿qué cosa es? Es darle un significado a la cláusula, oiga, pero un significado dentro del marco admisible de la cláusula. Por ejemplo, esto que hemos mencionado que ha hecho el tribunal con el artículo 142, eso es dentro del marco admisible, correcto, porque incluso se está citando otra cláusula constitucional. Pero ya hablar y decir, no, la Constitución dice esto, pero yo también voy a decir que diga esto. ¿Y cuál es el sustento? No, pues el sustento puede ser político. No puedes. Ya eso no es interpretación. Eso es caer terreno en la construcción constitucional, ya crear derecho constitucional, mismo poder constituyente. A mí me preocupa mucho porque esto de la mutación para los alemanes, o construcción o ingeniería constitucional para los italianos, por lo general lo hacen los tribunales constitucionales, cuando exceden el límite de la interpretación. Pero resulta que no solamente lo pueden hacer los tribunales, también lo pueden hacer otros órganos constitucionales. Y peor todavía, cuando obtienen el respaldo de su tribunal constitucional. Por ejemplo, hay una división, ustedes lo saben, políticamente hablando, sobre el cierre del Congreso. Yo, aunque de repente no sea de mayor simpatía, pero si me dicen, denme una interpretación jurídica constitucional, yo le he dicho, lo que ha hecho el Ejecutivo es inconstitucional. ¿Por qué? Porque en el decreto que se cierra el Congreso de la República, el presidente de la República ha dicho, lo que pasa es que nosotros entendemos que había un voto una negación de confianza implícitamente. ¿Dónde la Constitución dice que la negación de confianza es implícita? La Constitución muy claro dice que cuando se niega 2 veces la confianza al gabinete, se cierra el Congreso. Pero la negación, ¿cómo tiene que ser? No implícita. No puede ser implícita. Porque ahí ya están. No, pero yo creo que la Constitución debió hacer. No, pues tú puedes creer cualquier cosa, porque la Constitución es abierta. Ahora, ya, ese ha sido el tema. Salieron constitucionalistas que, de verdad, de mucha monta, pero a mí se me han caído porque parece que están politizados, respaldando eso. Dicen, no, es que lo que el Ejecutivo ha dicho, ha demostrado es una interpretación implícita de la Constitución. Implícita, sí, implícita, porque él se ha entendido que como el Congreso tenía indicios de que no iba a dar la confianza, entonces él determinó, y más porque antes de debatir la ley de reforma sobre el tema del Tribunal Constitucional, eligieron a un magistrado, todos esos eran indicios que no se iba a dar la confianza.
pero yo puedo imaginarme mil indicios. La Constitución no sé, porque si no ahí estás pues prostituyendo la Constitución. Entonces a mí me preocupa porque ¿qué va a decir el Tribunal Constitucional? Algo se tendrá que pronunciar. Pero lo más curioso es que en medio del debate entre constitucionalistas, estos que defendían la cuestión implícita ya se sacaron la máscara porque no pueden resistir al debate. ¿Y saben qué salen diciendo? Salen diciendo, no, pero ya, bueno, más allá de eso, es frente pues. El presidente tenía legitimidad. El pueblo le reclamaba que cierre el Congreso, ya, por eso sí. Pero eso no es jurídico, pues. Eso ya es político. Ahora, eso me lleva al debate vuelta encendido que en 1933-34 un famoso jurista alemán destacó, Carl Schmitt, entre legitimidad y legalidad. Decía Schmitt, un presidente de la República, la máxima autoridad, efectivamente debe gozar de dos cosas, legitimidad y legalidad. ¿Qué cosa es la legalidad? Que esté respaldado por el marco del ordenamiento jurídico. ¿Y qué cosa es la legitimidad? El respaldo popular. Oye, Schmitt, pero si mañana hay un enfrentamiento entre legalidad y legitimidad, ¿quién gana? Schmitt decía, ¿quién es el soberano? El pueblo. Entonces, ahí está, cerrado. Si mañana hay un debate entre legalidad y legitimidad, ¿quién gana? La legitimidad. Oye, pero eso sería quebrantar el ordenamiento. Sí, pues, pero la legitimidad está por encima. Yo he dicho que en este caso, por ejemplo, el Congreso tenía legalidad, pero no tiene legitimidad. Eso es claro. El presidente tenía legitimidad, o tiene legitimidad, pero no estaba dentro del marco de la legalidad. ¿Quién va a tener que resolver eso? El Tribunal Constitucional en esta demanda competencial. Porque a mí me parece muy interesante, porque ya hay un antecedente. ¿Se acuerdan ustedes que cuando cayó el gobierno de Alberto Fujimori, Alberto Borea interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la Constitución del 93? Y le pedía al tribunal que derogue la Constitución del 93 y que restablezca la Constitución del 79. Y le decía al tribunal, es que esa Constitución del 93 carece de legitimidad, porque fue aprobada por un gobierno de facto y además en un referéndum fraudulento. ¿Saben cuál fue la respuesta del tribunal? El tribunal de ese entonces dijo, señor Borea, con todo respeto, pero nosotros como tribunal, ojo, no podemos resolver sobre legitimidad. Nosotros solamente podemos resolver sobre legalidad, porque la legitimidad es una cuestión política y nosotros no. Usted dice que el referéndum fue fraudulento, que el gobierno de facto, puede ser, pero eso no nos compete a nosotros. Nosotros tenemos que resolver bajo la cuestión de la legalidad. Y según la cuestión de la legalidad, la Constitución del 93 es válida, está vigente, no la podemos derogar, imposible. ¿Dirá lo mismo ahora el tribunal? Porque si el tribunal va a declarar que lo que hizo el señor Vizcarra es correcto, de todas maneras va a tener que decir, yo no creo que entre la cuestión de decir que esa interpretación es correcta. Porque si dice que la interpretación es correcta, de que se entendía que había una negación implícita, por Dios, eso va a ser un antecedente nefasto. ¿Y saben por qué? Porque si ahora vamos a hablar de interpretaciones implícitas, entonces bajo la legitimidad, o sea, bajo que el pueblo lo pida, entonces imagínense un caso así. Mañana yo soy presidente de la República, ¿correcto? Ya. Me falta un año para terminar mi mandato, pero me he convertido en el presidente más exitoso de los últimos años. Tengo el 80-70% de respaldo popular. La gente no quiere que me vaya, pero ya me falta un año. Y la Constitución en el 112, ¿qué dice? No hay reelección. Entonces, ¿qué hacemos? Bancada, a ver, trata de reformar la Constitución para un periodo más. La bancada discute, pero no tengo mayoría. O de repente la tenía parcialmente, pero los demás se juntan y le dicen, no hay reelección, señor, no a la reforma. ¿Qué hago? Ya. Mira, acuérdate el antecedente, cuando Vizcarra dijo que había una interpretación implícita, y por esa interpretación, muy bien, miran, ¿saben qué? Ya pues, el artículo 112 dice que no hay reelección inmediata, ¿sí?
Pero hay otro artículo de la Constitución que habla del derecho a elegir que tiene el pueblo. Y en el artículo 3 y en el artículo 45 se habla del principio de soberanía popular. Entonces, yo voy a interpretar implícitamente la Constitución. Y en virtud de la interpretación implícita, yo digo que por el principio de soberanía popular y por el derecho a ser elegido, yo me puedo reelegir. Y no inmediatamente, me puedo reelegir indefinidamente, siempre y cuando el pueblo me respalde. Esto total ya lo hizo un presidente anterior. ¿Por qué yo no? Y es más, el Tribunal Constitucional respaldó su interpretación. Ya pues, que respalde también la mía, ¿no? Finalmente el pueblo lo está pidiendo. Y el pueblo me quiere. Sí, dice el pueblo, muy bien, me voy a mandar a la reelección. Pero ¿lo podría hacer o no? Es un juego peligroso. Ahora, ¿qué va a decir el tribunal? Eso tiene que aclarar. Y yo creo que hace tiempo ya el tribunal tiene que distinguir qué cosa es interpretación y qué cosa escapa al marco de la interpretación. Y si va a escapar al marco de la interpretación y ya entras al terreno de la creación constituyente, primero, ¿cuáles van a ser los límites y los supuestos donde se puede hacer ese tipo de situaciones? El tribunal no la tiene clara, el tribunal mete todo como interpretación y así no es, porque se corre el riesgo de desnaturalizar la cuestión de la interpretación constitucional. Lo ha hecho el Ejecutivo, ahora vamos a esperar qué nos dice el Tribunal Constitucional cuando resuelva el fondo de esta demanda competencial que ya la admitió ahora a trámite, ¿no? Bien, señores, ha sido todo un honor, un gusto. No me quiero despedir sin antes decir, ¿no? Miren, el país, de verdad, estamos en una crisis política jurídica bien grave. Yo no creo que un nuevo Congreso va a cambiar, no. El sistema tiene que cambiar en general. Pero lastimosamente no hay voluntad política. Veo acá muchos jóvenes y creo que los jóvenes son los que van a tener que construir ese cambio. Alguien me dijo por ahí, oye, pero ya la cuestión aquí ya no se ve esperanza, somos un país inviable. De hecho, cuando hace poco estaba en Europa y he estado en dos países que son ajenos al Perú, Rumanía y Hungría. Por ejemplo, en Rumanía y Hungría muy poco se sabe del Perú, salvo por Machu Picchu y nadie más conoce, ¿no? Pero cuando ya comienzas a conversar con otras personas de España, de Italia, de Francia, ven que las noticias que llegan allí es de toda una clase política deslegitimada, que nadie cree en nadie, con 5 presidentes, 2 presos, uno prófugo, el otro que se mató, pero todo por cuestiones, o sea, y me preocupa porque el famoso constitucionalista peruano Toribio Pacheco y Rivera, en su libro Cuestiones Constitucionales, decía algo contundente. El gobierno de un pueblo, y eso me preocupa, es el fiel reflejo de su sociedad. Yo no creo que gobernantes así sean reflejo de la sociedad peruana. Eso se tiene que cambiar. Pero el cambio precisamente lo hacemos nosotros. ¿Con quiénes vamos a votar? Veamos, analicemos. Y alguien me dijo, hay esperanza, mira lo que está pasando en Argentina. Argentina ya se fue al abismo. Ya se fue al abismo. Ese país ya no tiene esperanza. Igual Venezuela. Miren en Chile, que parecía ordenado. El problema pues es la redistribución de riqueza, la falta de interés social, la brecha que se ha creado entre ricos y pobres. El Perú puede irse a ese abismo también. ¿Y quién lo salve? Y yo le digo no, porque hay algo que no se puede perder. Es la esperanza. Y cuando hablo de la esperanza me acuerdo de Wolfgang Goethe, que les hablaba. Wolfgang Goethe decía, la parte más oscura de la noche es la que anuncia la llegada del amanecer. Yo creo que el Perú vive su hora más oscura. Cuestión de corrupción, clase política desmedrada. La gente ya no le interesa la política. Alguien que ha leído el contrato social también se debe alarmar cuando en un pasaje del contrato social de Jean Jacobo Rousseau Rousseau lo decía claro, el día que tú le preguntes a alguien de la sociedad sobre la política de su estado y esa persona diga, a mí qué me importa eso, total, la política no me sirve, ese día tu estado ya se habrá perdido. Cuando la gente ya no le interesa la política,
¿Y cuántas veces yo he subido a un taxi y le pregunto al taxista, a mí qué me importa, todos son rateros? Es la verdad. Entonces, que nuestro Estado se había perdido. Y me preocupa porque de Rousseau retrocedo a 1513 y me voy al Príncipe de Maquiavelo. Y el Príncipe Maquiavelo me dice muy claro, cuando un Estado está putrefacto de corrupción o ya es inviable políticamente, quedan solamente dos opciones. O ese Estado desaparece para ser colonizado por otro, o simplemente ese Estado toma la dura decisión y radical de cambiar totalmente el sistema. Y si se cambia totalmente el sistema, eso cuesta ríos de sangre. Porque vas a tenerte que tirar abajo toda una casa. Y eso va a ser terrible. Pero tienes dos opciones. Cuando el Estado ya es inviable políticamente, porque ha caído en una putrefacta clase política llena de corrupción. Lean El Príncipe de Maquiavelo, está en la página 112. Yo lo tengo a Maquiavelo como mi obra de cabecera, ¿no? Y Maquiavelo dice eso, muy claro. A mí me deja, cada vez que leo ese pasaje, digo, ¿estaremos en esa situación? Tendríamos que refrendar el Estado. O vamos a desaparecer, pues, y ser colonia de otro civilizado. Esas son las dos opciones. Y Maquiavelo dice, no lo digo yo, dice Maquiavelo, acá en mi libro te demuestro a través de la historia todas las grandes civilizaciones que han subido y que han sucumbido bajo la misma situación. Y te lo demuestra una y otra vez en El Príncipe de Maquiavelo y en su otra obra, los discursos de la primera década de Tito Livio. Eso es muy clarísimo. Entonces, señores, vamos a estudiar, vamos a seguir esforzándonos, que nos tocará a nosotros, yo creo que a esta generación, cambiar los rumbos de esta nación. Si no, yo creo que cada vez la situación se va a hacer más difícil y más imposible. Pero confiemos que no sea así. Cambiamos el estilo de nuestra patria. Gracias. Bien, señores y señores, si alguno de los presentes, los asistentes, tienen alguna pregunta, tenemos al doctor José Reinaldo López Viera, quien podrá absolver las dudas, de repente algunas inquietudes o algún aprecio o comentario que quisieran hacer. Parece que todo ha quedado claro. Entonces, por favor, le brindamos... allá al fondo, doctor, hay una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se podría considerar la decisión del Congreso un golpe de Estado, teniendo en consideración que, a diferencia del año 90, las entidades se mantienen funcionando de forma normal? Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Y ahí me voy a referir a lo que dice Domingo García Belaúnde. Nosotros asociamos el golpe de Estado con el tema de los militares en la calle y el hecho de los tanques. No, un golpe de Estado también se puede hacer de manera muy, vamos a decir, discreta posible. Un golpe de Estado se puede hacer cuando no es necesario sacar los tanques o los soldados, porque los medios de comunicación están de tu lado, porque las empresas están de tu lado, porque los militares también están de tu lado y porque finalmente, de repente, el pueblo engañado también está de tu lado. Y te sirve perfectamente para hacer un golpe de Estado implícito, como se dice. Ha sucedido en Venezuela y miren cómo está. Está sucediendo en Bolivia. En Bolivia Evo Morales tiene capturado todo. Hasta un tribunal constitucional que avaló su reelección, y es más, ya no reelección, ha dicho una reelección indefinida, aplicando control de convencionalidad de la manera más tergiversada posible. Entonces, los golpes de Estado no solamente es por la cuestión de los militares, no, también hay golpes de Estado utilizando mecanismos o estrategias, entre comillas, legales o constitucionales, pero que sin duda alguna pueden vulnerar y afectar a la Constitución. De hecho, para mí, si me dicen si ha sido un golpe de Estado, sí, pero no el golpe de Estado, pues, digamos,
brusco, el golpe de Estado, pues, donde los militares... No, ha sido un golpe de Estado que ha sido muy bien manejado estratégicamente y con respaldo de las fuerzas políticas y económicas que están detrás del presidente Martín Vizcarra, al mismo estilo que ya ha pasado en Bolivia con Evo Morales y al mismo estilo que ha pasado con Chávez y Maduro en Venezuela, ¿no? Y que ahorita también ni les quepa duda que en Argentina va a pasar lo mismo, ya que la Kirchner ha vuelto a tomar el poder, y para mí eso es un desastre, de verdad. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Primero, agradecer por habernos enriquecido con todo el conocimiento que hoy derramó de nosotros. Y preguntar cuál sería el límite que tiene aquel interpretador de la Constitución. ¿Cuál es el límite que él tiene? Y segundo, en cuanto al alcalde, usted dijo ¿cuál debió haber sido el proceso correcto que se debió haber sido votar con una realmente del proceso? No estuve muy bien. Lo primero sí. Ya, lo segundo, o sea, el alcalde le impusieron una causal, ¿no? La vacancia. Lo vacaron, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿realmente se vulneró ahí el debido proceso o no se vulneró? Con respecto a lo primero, los límites a la interpretación constitucional. Como repetía, nuestro tribunal no ha establecido límites y ese es un problema porque en cualquier momento se puede terminar abusando de la figura de la interpretación. Los neoconstitucionalistas, por ejemplo el caso de Juan Antonio García Amado, profesor de la Universidad de León y de la escuela neopositivista, y también podemos citar inclusive a Hart, que es continuador de Kelsen, han establecido que las interpretaciones deben tener límites en base a lo siguiente. Un precepto jurídico, por ejemplo el constitucional, es cierto, puede tener múltiples significados, pero siempre esos significados, en mayor o en menor medida, se reconducen a la parte gramática o literal del precepto. Si el precepto dice no, yo como de dónde le voy a sacar que sí, y así, sin citar nada, de manera aislada, no. O sea, hay significados que pueden estar dentro del marco de interpretación posible. Pero cuando el significado ya es arbitrario, yo digo que no porque simplemente a mí me da gana de decir que no, o le doy o derivo normas implícitas donde la Constitución en ningún momento me dice y sin ningún tipo de argumentación, entonces ya esos significados escapan a lo natural, a lo que se podría llamar en toda su dimensión interpretación. Y ahí estamos haciendo creación constitucional. Entonces, yo creo que el límite es aceptar los significados dentro del marco de lo posible. Pero ya cuando se va más allá, ya eso no es interpretación. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, esto del Jurado Nacional está dentro del marco de lo posible. Pero algo que el Tribunal Constitucional haya hecho fuera, por ejemplo, del marco de lo posible, ya como una cuestión de creación, digámoslo así. Cuando el Tribunal Constitucional, en un precedente vinculante, agarró y dijo, ¿no? El artículo 200, inciso 2 de la Constitución dice que el Tribunal Constitucional compete para conocer resoluciones denegatorias de segunda instancia en proceso de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. O sea, el recurso agrario solamente lo puede interponer el demandante. No, pues, pero ahora yo voy a interpretar el artículo 200, inciso 2 y voy a decir que el demandado también. ¿Cuál? ¿El demandado? ¿Cómo así? Claro, que será resolución denegatoria. Yo lo voy a interpretar el significado de resolución denegatoria de dos maneras. Uno, será una resolución denegatoria, efectivamente, cuando la resolución de segunda instancia declare infundado y improcedente la demanda. Ya, ahí quien va a interponer el recurso es el demandante. Pero también será resolución denegatoria aquella resolución estimatoria de segunda instancia que declara fundada una demanda de amparo, de habeas corpus, de data o cumplimiento, contraviniendo mi precedente vinculante. Y cuando se contraviene mi precedente, quien va a interponer el recurso ya no será el demandante, pues va a ser el demandado. Oye, tribunal, pero si la Constitución dice resolución denegatoria,
¿de dónde le sacan lo estimatorio? No, pues, yo estoy diciendo que es estimatorio porque se puede interponer recurso agrario, si se haga la solución estimatoria cuando se inobserva mi precedente. O sea que porque tu precedente tiene que ser sacrosanto, agarras y sacrificas una cláusula condicional. Sí, pues, y lo hago como precedente vinculante. Ya eso no es interpretación. Ya eso es una suerte de imposición. Y ahí no te está diciendo construyendo, no. Ahí sí, va a ser resolución estimatoria porque yo no quiero que mi precedente haya excepciones. Yo quiero que mi precedente lo aplican a rajatabla. Y si alguien no aplica a rajatabla a mi precedente, entonces que se interponga el recurso agrario por parte del demandado. Pero esa es una argumentación arbitraria. Lo que él está buscando en sí es que su precedente sea sacrosanto y que nadie lo pueda discutir. Fíjense cómo se atribuye el significado en un caso y cómo se atribuye el significado en otro. En el segundo no hay una construcción vía interpretación, hay una construcción vía arbitrariedad casi. Por eso que después el tribunal se tiró para atrás y dejó sin efecto ese precedente vinculante. Él mismo. Y en la sentencia de Pro Vías dice, sí, pues es que ese precedente que emitimos era inconstitucional. O sea, él mismo dice que emite precedentes inconstitucionales. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí hay que ver cuál es el límite a la interpretación. Los significados dentro del marco posible y los que no pueden ser considerados interpretación. Ya, ahora, si ustedes me dicen, pero los tribunales podrían crear derecho constitucional bajo esto de las mutaciones constitucionales, según los alemanes, o la ingeniería constitucional según los italianos, yo creo que sí, pero también tienen que haber excepciones, requisitos muy puntuales. El Tribunal Federal Alemán, por supuesto que hace mutación, pero ellos tienen establecida toda una jurisprudencia y toda una serie de reglas para hacer mutación, porque saben que eso debe ser muy excepcional, no puede ser de todos los días. Y que eso ya no es interpretación, eso ya es creación constitucional constituyente, ya es otra cosa. Y finalmente, con respecto a cómo terminó el caso, efectivamente el tribunal resolvió el fondo y le dijo al señor Lizana Puelles, señor Lizana, aquí nadie ha vulnerado su derecho al debido proceso, porque las leyes son muy claras. Procede recurso de apelación contra la resolución de última instancia de la municipalidad y además el Jurado Nacional, antes de decidir, le notificó para que usted haga sus descargos, igual los regidores, todo fue bajo el marco normativo del debido proceso. Por lo tanto, fallo declarando infundada su demanda y estableciendo como precedente vinculante la nueva interpretación de los artículos 142 y 181 y además como jurisprudencia vinculante los métodos y principios de interpretación constitucional que hemos desarrollado en esta sentencia. Muy bien, fuerte, por favor. ¿Otra pregunta más? Ahí hay otra pregunta. Muy buenas noches. Agradecerle por la ponencia del día de hoy. Gracias. Que ha sido bastante, en realidad, aterrizado. Bueno, usted mencionó que para que se haga una interpretación correcta, en este caso de la Constitución, se debe utilizar principios y también se debe utilizar métodos. Mi pregunta es básicamente respecto al precedente vinculante. En este caso, yo considero que sí se interpretó de manera restrictiva, porque entendemos que, si bien es cierto, la Constitución no protege estabilidad laboral de manera concreta, pero al momento de interpretar la Constitución, este futuro entiendo que en el caso de la señora Guadalupe es una interpretación más allá de la Constitución, ¿no? Refiero básicamente a la meritocracia. Entonces, ¿usted cree o considera que al momento de realizar este precedente se utilizó utilizaron los principios que usted ha manifestado? ¿Se ha hecho una interpretación correcta de la Constitución, una interpretación sistemática? Y otra pregunta, está referida a un punto concreto, ¿no? que lo he leído el día de ayer, es respecto a que se ha cerrado la Universidad Nacional de Ica. Entonces, mi pregunta es básicamente si de alguna u otra manera, considero que sí se ha vulnerado el derecho de los estudiantes universitarios a una educación de calidad, es lo que se encuentra inmerso en nuestra Constitución. Sin embargo, el hecho de la SUNEDU haber cerrado esta
Huátuco. Efectivamente, el precedente Huátuco, yo en más de una ocasión, yo me he referido a que es uno de los precedentes más vergonzosos del Tribunal Constitucional, porque ahí finalmente el Tribunal Constitucional todo lo hace al revés. Desde que el precedente en ningún momento guardó relación con la ratio decidendi de la sentencia, luego de que él habla de las interpretaciones contradictorias que se daban sobre aquellos trabajadores del sector público bajo el régimen privado que hayan o no hayan entrado por concurso. Y finalmente también la cuestión del precedente, de cómo lo aplica el precedente. Lo hace bajo la técnica del retrospective overruling y rompe inclusive las reglas de juego de sus anteriores jurisprudencias, donde el tribunal bien claro decía que bastaba con que a alguien le afecte su derecho al trabajo para que pueda plantear su demanda de amparo sin interesar si entró o no entró por concurso público, ¿no? Aquí rompe las reglas de juego. Y hay algo importante en esa sentencia Huátuco, que si usted me pregunta sobre aplicación de principios de interpretación según lo que hemos desarrollado, la sentencia por ninguna parte habla de ningún tipo de principio, ni de método, ni de nada. O sea, por eso yo digo que es una sentencia bastante engorrosa y bastante discutible desde todo punto de vista. Y por ahí, inclusive asesores del Tribunal Constitucional han reconocido en alguna exposición, en alguna conferencia, que la sentencia Huátuco es eminentemente política. O sea, ya con eso dijeron todo. Y con respecto a lo del tema de las universidades y de la SUNEDU, miren, fíjense, no solamente la Universidad Nacional de Ica, hace unos días, 15, 20 días atrás, cerraron mi alma mater. Por eso también estoy muy triste, la Universidad Inca Garcilaso de La Vega. Para mí la vida universitaria fue una de mis épocas más maravillosas de mi vida y siempre lo recuerdo con mucha nostalgia y mucho cariño y me da mucha cólera el tema de que no ha sido tampoco por la SUNEDU, ha sido por el mal manejo de la universidad y sus autoridades. Pero si hablamos de las universidades nacionales, ahí también entra pues el tema y en toda su dimensión el derecho a la educación, donde la responsabilidad es del Estado. ¿Qué hace ahora? ¿Qué hace la cantidad de alumnos que quedan prácticamente desamparados? Sin nada. Creo que ahora se ha emitido una norma para ver si las universidades nacionales que son cerradas tienen alguna otra alternativa. Habría que revisar, por ejemplo, ello. Y por otro lado, también me he enterado de que ahora se están dando fusiones entre universidades para ver si pueden de alguna manera también pasar. Pero el tema es que hay algo muy sencillo, muy claro acá, tanto a nivel privado como público. El derecho a la educación, lastimosamente en nuestro país, es un fiasco. Es un derecho que está en el papel, pero que en realidad no se cumple. La educación, ahorita en el mundo en que vivimos, la educación debe ser prioritaria y el Estado debería destinar bastante más del 3% que se destina del Producto Bruto Interno a lo que es la educación, pero nadie hace absolutamente nada. Yo estuve, por ejemplo, en Rumanía y lo conversaba con el doctor Jorge Luis Carrillo en el almuerzo. Oiga, ellos tienen, bueno, está el castillo del Conde Drácula, que en Transilvania, que es el castillo de Bran, está el castillo de Johann Corvinus, que es el hombre lobo, la leyenda, ¿no? Los castillos de los templarios. Pero hay algo muy importante. Todo allí es turístico. Hasta una piedra. Y lo tienen con, mira, esa piedra que fue del año tal, y los turistas van y ven y se toman la foto. Yo entre mí decía, de repente esa piedra no tiene nada y están ahí que de repente me están hablando, ¿no? Cosas. Fuimos a las ruinas de los dacios y había un argentino allí y el argentino me dice, oiga, pero para ustedes los peruanos esto no es nada, ustedes tantas cosas que tienen. Y yo le decía, sí pues, pero hay un problema, que a diferencia de acá, el Estado eso lo tiene abandonado. Imagínense ustedes con todo lo que tenemos en el Perú. Si el Estado se preocupara por la actividad turística y no solamente Machu Picchu y Sacsayhuamán, no, tenemos ruinas por todas partes. Yo veo acá mismo en Tingo María, el Velo de la Noche, tantas cosas donde el Estado se preocupara con infraestructura. ¿Ustedes se imaginan cuánto dinero ingresaría? Nos volveríamos potencia, casi prácticamente potencia turística en Sudamérica. Los rumanos, los húngaros, tienen los castillos sí, pero el orden, cómo el Estado se preocupa, cómo invierte en su propaganda turística. En Transilvania, por ejemplo, donde yo estuve, justamente donde está el castillo de Drácula, todo es baños termales.
eran llenadas temperadas, a las 3 de la mañana uno se podía estar bañando en la piscina, estábamos ahí. Pero vayan a ver ustedes los hoteles de lujo, 5 estrellas. Yo decía, oiga, pero esto hay en Churín y en Cajamarca, baños termales, si el Estado pusiera y construyera infraestructura a 1 con 2, porque ahí el Estado es el que invierte, ¿cuántos turistas vendrían? Y olvídense, porque somos un país solamente minero, como si tuviéramos arcos y flechas nada más. Podríamos sacarle un montón en turismo, pero eso es parte de cultura, es parte de educación, de alguien que tenga una visión de estadista y que pueda ver otras realidades y diga, allá con eso se puede, con mayor razón acá, que tenemos 1001 maravillas para sacarle provecho, pero que no se saca. En Lima, cantidad de huacas abandonadas, tiradas, destruidas, nadie se preocupa por eso. Imaginen, comenzamos a poner infraestructura, cuánto dinero ingresaría, cuánta actividad turística tendríamos y cuánto trabajo daríamos también. Pero nadie ve eso, pues todos ven, creo que para el bolsillo, lastimosamente, y no sé para qué más. Es visión de estadista, eso es lo que necesitamos. Gracias. Bien, por favor, le brindamos un fuerte voto de aplausos. Fuerte, por favor, que se sienta el cariño de la provincia de Venezuela. Bien, para culminar, a través de la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, se emitió un certificado, la cual está otorgado al doctor José Reinaldo López Viera por su participación como ponente en la conferencia magistral, desarrollando el tema la interpretación constitucional desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Civil, Familia, Penal. Este certificado está firmado por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, el doctor Samuel Santos Espinosa, también por el presidente de la Comisión de Capacitación, el doctor Eloy Cupe Calcina, y por el presidente de la Sala Mixta de la provincia de León Prado, Jorge Luis Carrillo Rodríguez. Invitamos al doctor Santiago Valpartida Ramos, integrante de la Sala Mixta de esta hermosa provincia, para que pueda hacer entrega del certificado. Buenas noches a todos los presentes. Doctor Reinaldo, por su brillante exposición, que ha sido muy fructífera para todos los asistentes. A nombre de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, así como del presidente de la Sala Mixta de León Prado, le hacemos entrega de este certificado que le acredita como tal. Asimismo, también invitamos a la doctora Lorena Sandoval Huertas, integrante de la Sala Mixta, para que haga entrega de una artesanía de la región de Huánuco como muestra de nuestro cariño y también asimismo de productos de la zona que produce la provincia de León Prado. Doctor José López Vega, en nombre del señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y de la Comisión de Capacitación, por su gentileza en trasladarse todo el esfuerzo desplegado. Es una artesanía doctora. Una artesanía es un producto artesanal, un gallito hecho a base de cabuya. Cabuya es una planta que se produce y que crece bastante en la parte de la sierra de la región de Huánuco. Bien, nuevamente por favor les pido a todos ustedes brindarle un fuerte voto de aplausos al doctor José Reinaldo López Viera. Agradecerles por estar con nosotros en esta conferencia y haber compartido parte de sus conocimientos, especialmente en lo que es la política de nuestro país. Y, claro, asimismo, por favor, invitamos de parte de la Comisión de la Sala Mixta de esta provincia, invitamos a todos ustedes. El día lunes se va a llevar a cabo la Feria Jurídico-Social. Estaremos en la Plaza de Armas a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 12, donde diversas instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, también tendremos campaña médica, estará también con nosotros una campaña de corte de cabello gratuito, limpieza facial, ¿no? Y también estará también Defensoría del Pueblo, los defensores públicos,
jurídicos, tendremos la participación también de los abogados para que puedan ustedes a la población orientar también en lo que es la parte jurídica. Bien, a nombre de la Comisión de Capacitación, a nombre de la Sala Mixta Descentralizada y de la Presidencia, agradecemos a todos ustedes por su participación. Muchísimas gracias y buenas noches.